de la Federación. Ahí podemos ver algunas imágenes. Ha tenido en después de Carrasco se ha viajado a Cochabamba. En Cochabamba ha tenido la visita de una delegación desde La Paz. Se han venido allá nuestros hermanos de La Paz. Entiendo que le han nombrado padrino, además, con condiciones de que todos puedan pasar sin novedades. Ha tenido una reunión con los gremiales y decía en sus cuentas de Twitter, decía usted, ahora me doy cuenta de que quienes manejan la economía básicamente están ahí en las calles, los hermanos gremiales que lo han visitado también, presidente. Y seguidamente ha tenido una muy bonita visita hasta Pocona, a un ampliado municipal, en donde ha sido recibido de gran manera la gente de base. Alguien decía, ahí está, Evo es pueblo. Yo escuché entre los comentarios y realmente lo veíamos como Evo Pueblo allá en Pocona. Le han regalado un sombrerito y usted decía, este sombrerito va a ser a nivel internacional, seguramente se va a ver. Preguntaba quién lo ha hecho. Yo imagino que han tardado bastante haciendo el sombrerito que le han obsequiado, un sombrerito además hecho de pan, ¿no? El sombrerito. Pero no está viendo el sombrerito de ahí las está, pantallas. ahí está el sombrerito. Ahí está el sombrerito. Hay un video, ahí está, justamente ese. El sombrerito, ¿no? El sombrerito. Este videíto de una abuelita que se le ha aproximado, yo he sentido muy conmovido con este video de una abuelita, una señora que en quechua se le aproxima y le dice, Evo, ¿dónde estabas? Sin ti ya no es lo mismo. Es un musical que nos ha preparado Ceci. A ver si podemos... en el que la abuelita dice, Evo, ¿dónde estabas? ¿Por qué nos has abandonado? Sin ti no es nada lo mismo. Una viejita que genera mucho sentimiento el video. Y bueno, después has tenido una gran concentración en Gualberto Villarroel, en La Paz, donde te han recibido también con muchísima gente. Ha habido un gran recibimiento y gran cariño allá en el departamento de La Paz, en Curahuara. Vamos a ver partecita de las imágenes y si nos puede mostrar Willy esta gran concentración, es decir, desde el trópico, Cochabamba ciudad, a Pocona, de Pocona hasta La Paz. Ahí está la gran concentración de los hermanos y hermanas de Curahuara. Presidente, hay mucho cariño, de verdad, y uno dice, de verdad, cuando el pueblo reclama y quiere, el pueblo pide que alguien vuelva, ahí está el pueblo. ¿Qué impresiones, presidente, nos puede comentar de todas estas visitas que ha tenido, hermano presidente Evo? A ver, las imágenes que estoy viendo está bien, pero yo he visto mucho más que esas imágenes que tenemos, tanto en Pocona. Impresionante el cariño de compañeros de base, hermanas de base, especialmente abuelitas, como también abuelitos. Y llegando ese día, el día viernes, a la ciudad de Oruro tuvimos varias reuniones con Bartolinas. Las Bartolinas de Oruro no piden cargo, tienen propuestas de carácter cultural y fundamentalmente productivo en la ciudad, con conejos. Un día voy a visitar para que pueda explicarme. Se vinieron desde el Perú para conocer cómo nosotros habíamos hecho nuestra revolución democrática cultural. Una larga reunión el día viernes en la noche. En la noche también reunión con los mineros de Banuni, aunque habían dos grupos de compañeros, en los llamados Evisa, los dos peleados. Entiendo perfectamente, pero ya estamos resolviendo. Saludo esa decisión tomada por los mineros de Banuni con juntas vecinales, con comité cívico, creo de mercados, casi todos los sectores sociales. Me informaron en detalle la andanza de algunos autoridades del gobierno nacional. Yo siempre digo, la política no se maneja en familia. La política no es negocio. La política es servicio. Esa es la diferencia que tenemos. Ojalá no sea con todos los miembros que están en gestión pública,
con gobierno de Lucho y David. Pero enojados después, ayer cuando estaba retornando, me llegaron un videito. En Guanuni a Lucho Arce están abucheando, porque ayer había aniversario de Guanuni o el Sindicato Minero de Guanuni. Y bueno, otro día se conocerá como la llegada de Lucho a los distintas poblaciones cuando son aniversarios. Creo que por la dirección distrital le han obligado que venga a los colegios. Los colegios se amotinaron, uno solo había ido. Va a ser presencia, casi no había nada. Bueno, y ayer en la mañana tuve una reunión con Chayapata, la C31 del departamento de Oruro. Decían de manera muy sincera, poco estamos divididos, intentaron dividirnos. Igual se han unido y todos unidos. Y me han programado una gran concentración en Chayapata. Está impresionante. ¿Qué quiero decir, Ramiro, y mediante este medio de comunicación a toda la población boliviana? No sé, no me gusta el término, ¿no? Radicales o comunistas, estamos creciendo. Impresionante la suma. Falta tiempo para recibirlos. Y algunos compañeros decían, ya es indefendible lo que Lucho hace. No se puede defender. Me he hecho regir ayer en la mañana, ayer en la tarde, o a mediodía en la tarde, ¿no? A mediodía más o menos, decía, de todo lo malo del gobierno hemos culpable. Todo. Un compañero dijo, Lucho se divorcia, hemos culpable. Me ha hecho reír. Yo no sé si se ha divorciado, es problema de cada uno, pero comento eso. Tal vez saben que Lucho se ha divorciado nuevamente, no sé eso. Pero comentaba. Y decía, fuerza, no te rindes, estamos aquí. Ayer, en Gualberto Villarroel, provincia de Gualberto Villarroel, municipio San Pedro de Urabara, habían 10 grupos de tarqueados. Impresionante. Esa gente viene con su plata, dejando la familia, dejando su trabajo, su ganado o su chacra. No es gente pagada. Yo comenté brevemente, aplaudían, sí, hemos venido con nuestro propio, nuestro proceso, es nuestra revolución y tenemos que recuperar. Entonces, Ramiro, a mí me sorprende, ¿no? Las concentraciones, las llamadas telefónicas, los mensajes para volver a su casa grande. Bueno, a la casa grande no está hablando del palacio, está hablando del MAS, el MAS IPCP. Y cuando comentamos, cuando informamos, mucho más comprometidos, más convencidos, y yo se lo recomiendo, hay que recuperar. Y algunos compañeros evidentemente estaban confundidos, confundidas. Yo digo, tal vez por mi culpa, no estamos informando oportunamente, no tenemos medios de comunicación. Un temita, a ver, Lucho vuelve de Rusia a esos 3-4 días de su conferencia en la noche, todos los periodistas hay, pero ninguno pregunta ¿se va a promulgar o no va a promulgar las leyes sancionadas de la Asamblea a la cabeza de Andrónico Rodríguez? Nadie pregunta. Hasta tan extremo están controlados, sería para mí periodista primicia. Si David ha mandado una consulta a los autoprorrogados, yo preguntaría a Lucho, ¿va a promulgar o no va a promulgar? Nada. No creo que sea falta de inteligencia, iniciativa, que hay control total, con algunas prebendas. ¿Será al dueño? ¿Será al director de, ¿cómo llamar? Del medio, jefe de prensa? ¿O será al reportero o el periodista? No se entiende. A mí me ha sorprendido. Entonces, al margen de eso, yo estoy muy alentado, soy sincero, les quiero decir a la población, militantes, simpatizantes, y gente que no era militante ni simpatizante está sumándose. Yo veo, ¿cómo nos ve? Nuestro movimiento viene de la olla profunda. Y que en nuestra gestión garantizamos la estabilidad económica fundamentalmente. Como te digo más tarde, cuando llega Carlos Romero, comentaremos con datos, demostrar frente a tantas mentiras de esa conferencia de prensa. Aquí tengo algunos datitos, revisar.
Felizmente algunos exministros ya sacaron los datos correspondientes sobre la inversión en tema de hidrocarburos. Entonces, la miro muy alentado, muy contento de esta visita. Y la próxima semana otra vez visita por aquí, por allá. Me preocupa que estamos abandonando Tambaquí, que siempre preparado. Algunos compañeros me orientaron que mejor en mi piscina se llenaron los mocotoritos. Me recomendaron, entonces hay que traer pescados carnívoros. Para que coman los mocotoritos. Claro, paiche, estaba buscando paiche, surubí, otros más, me recomendaron expertos. Ellos se van a alimentar de los mocotoritos, como decimos. Hay que fritarlos, presidente. Es rico nomás el mocotor. Sí. Parece, ¿no? ¿Cómo se llaman? Son lo que venden en el altiplano, es pescado ispi, un poquito más grande que el ispi, pero rico también es. Rico. Más, en Alalais, sardinitas, parecen sardinitas parecen, ¿no? Es rico nomás. Hay que aprovechar. Hay que comer, preparar en tostado. Sí, con tostadito. Como tostado hay que preparar. Bien fritadito, ¿no? Claro. Es rico. Ya me he hecho del hambre. Presidente, decía, el día lunes hemos tenido una gran concentración. Esto ha sido excepcionalmente. Nosotros calculábamos unos 30.000, ¿no, presidente? Hay un medio que transmite por redes sociales, se llama Atlas Digital. Es un medio privado que anda dando también datos. Este medio privado dice que ha habido 54.000 personas en el lugar, en el estadio, al interior 54.000. Coincido porque realmente ha habido mucha gente. En medio de todo, se han aprobado varios puntos y uno de ellos es que debe el presidente, lo que usted decía, presidente y vicepresidente deberían aprobar, promulgar estas leyes. Quisiera mostrarle una partecita nomás de lo que ha sido esta lectura de los documentos. Habla don Ramiro. Primero, a ver, adelante. La presencia, yo también calculo más de 50.000, porque solo en las graderías se ubican casi 40.000. Las graderías, en la cancha, repleto, todas las delegaciones que vienen del interior. Fuera, tienen que empezar a 8 puntos. Sí. Lamentablemente, el gobierno operó con algunos taxistas no conocidos, no del trópico, nos trancaron ahí. Y no querían levantar. Okay. Y saludo al equipo de seguridad, a la cabeza de Gastón y Vicente. Se han ido con sus manos levantarnos. 20 compañeros levantan el taxi, se molestó. Ahí vino policías a amenazar, sacar fotografías de Gastón. Trabaja con paramilitares. Claro. Con paramilitares. Grave eso. No vi, solo vi la última parte cuando ya era la conclusión y los autos otra vez trancados, no había tránsito, ¿no? Pero fuera entonces, tiene que romperse, se ha perjudicado la llegada. Yo también casi desde el puente de Villa Tunari llegué en moto, ya no se podía. Y me hacía unos 15 minutos para las 8. Estaba lleno, la gente estaba marchando cuando el estadio ya estaba lleno. No sé cuánta gente, yo creo que desde el llamado antes que en Chamoco, ahora, ¿cómo se llama? Parque de la Diversión. La gente estaba ahí parado, caminando, y el sol también nos afectó bastante. Pero impresionante. Ahora me estoy informando, me están llamando. En tal municipio se organizaron su bus. Se aportaron, algunos con un pequeño aporte, complementaron, se han venido casi de toda Bolivia. Yo diría, ni siquiera, menos del 5% de la participación han debido venir con apoyo de algún asambleísta, alcalde, su contratador. 95% vino con su plata. Sí. Ayer, repito nuevamente, comentaba hace un momento, ustedes vienen con sus platitas, sí, vienen con nuestra plata, nadie aportó buses para que vengan. Esa es la conciencia. Esas hermanas y hermanos que tienen vocación democrática, pero fundamentalmente una convicción revolucionaria. Mi respeto, mi admiración. Y cuando salíamos, después de 1 hora, 2 horas, creo, seguía la trancadera. Otras tuve que salir en moto hasta Villa Tunari. Sí. Y con sus grupos autóctonos por aquí, por allá, faltaba tiempo para ver, pese a la temperatura, pese al calor. Me comentan, retornan orgullosos, lamento mucho
que nuevamente entre el Tribunal Supremo Electoral y la Sala Constitucional Primera de La Paz tienen una estrecha coordinación con el gobierno, sabotear congresos, encuentros. Sigue, si te ven con Evo, a las autoridades, ¿no? Si te ven con Evo, no tienes obras. ¿Qué es eso? Siguen con eso. Ya, ayer me dijeron, ya no tenemos miedo, no tenemos ningún miedo, aunque no vengan obras. Además, ¿qué obras van a venir? Son piedras. No sé cuántos alcaldes estaban ahí abajito, acompañando, aunque camufladito. Tal vez puede llegar obra. Y algunos dicen, no llegó obra, solo llegan piedras. Claro. Entonces, realmente me sorprendí de tanta gente del interior. Es trópico finalmente, hay mucha disciplina sindical, convencidos. Temprano, yo creo que desde la 1 de la mañana, algunos en la noche han debido venir. Amanecida. Ese momento un primo mío, Santiago Morales, desde niño hemos jugado, estudiado, juntos hemos ido al cuartel, me llama. A las 3 de la mañana llegamos y a la gente estaba concentrada en el estadio con sus grupos. 3 de la mañana. ¿No? Ese es el compromiso con la patria. Eso es compañero, no están por pegas, prebenda ni obras. Están por la patria. Pero claro. Repito, para mí, esas hermanas y hermanos que han venido no están por pegas, ni obras, ni prebendas. Está muy interesante, Ramiro, y aprovecho esta oportunidad primero felicitar a mis compañeras y compañeros del Trópico de Cochabamba, la cabeza de los ejecutivos, distintos sectores sociales. No les está interesando figurar, aquí es movilizar o demostrar la fuerza que tenemos, y de los 9 departamentos, delegaciones, llamando. Desde Pando han venido. Y se puede, y de Pando, impresionante, ¿no? De Trinidad, de Beni con sus buses. Y en algunos, ni siquiera el dirigente departamental del MAS sabía cuántos buses tenía. Se han venido por sí. Se han venido. Y tengo información, ha desplazado. ¿Cómo Evo está pagando? Aprovecho esta oportunidad. Anoche, el comandante del ejército ha instruido, ha lanzado un plan Boquerón. Repito nuevamente para que los dirigentes puedan cuidarse. En uno de los cuarteles, plan Boquerón. Hoy día tienen que hacer el ejercicio del plan Boquerón, que significa que las Fuerzas Armadas en toda Bolivia deben estar en posesión de apronte, frente a las movilizaciones que vienen desde el día lunes, desde mañana. Y algunos comandantes han pedido nota escrita, y no está dando nota escrita. Claro, si pasa algo va a ser responsable del comandante. Y algunos comandantes, textual, vamos a participar, no es nuestra misión. El que dijo Lucho, vamos a controlar las estaciones de servicio con militares, es inicio de la militarización a Bolivia. Que sepa el pueblo boliviano. Un soldadito, 2 soldaditos o 3 soldaditos en cada estación de servicio, ¿quién va a controlar? Se lo va a mirar. Claro. No puede hacer nada más. A algunos, lamento mucho, algunos con chupete listo. O con chupete, ¿cómo se llama? Con helado. Con un bolo. Sí, con un bolo. Sí. No se puede entender. Ya empieza un proceso de la militarización. Ya es público. Control de estación. No es misión de las Fuerzas Armadas estar en estación de servicio. Es otra misión. Sí, por decreto hemos creado que las Fuerzas Armadas controlen el contrabando, pero no quiero comentar por ahora esto. Y también información que el viceministro de Defensa ha renunciado. Es como sería un gobierno en desbande. Bueno, no quiero tanto comentar ese tema. Entonces, compañeros, que a la población, cuídense del plan Boquerón, que ha instruido el comandante del ejército, el general Zúñiga, ¿no? Y a saber exactamente cómo está en la parte represiva. Bueno, eso es el control interno que tiene cada regimiento correspondiente. Entonces, tomando esta charlita realmente impresionante, sí, feliz, contento, a pesar del tema del calor. A mí me seguían llamando, presidente, cuando estábamos ya en pleno acto, eso de las 10:30, 11,
llamaba, no podía contestar, pero veía los mensajitos, decían, por favor, Ramiro, ¿a cuántos días va a ser? Estamos viniendo de Caranavi, un grupo, otro había de Uyuni, estamos a medio camino, o sea, había gente que seguía viniendo, seguía viniendo. En la noche llegaron, creo, de Bermejo. Sí, así, Vinieron a mi casa unos días para saludarme. Recién hemos llegado, creo que a las 5 o 6 de la tarde había llegado. Sí. ¿No? Nos dio un bus, sí, un bus creo. Así, no sé cuántos llegaron después de que ya terminó el acto. Claro, claro. Se sumaríamos, creo que pasamos unos 70.000, compañeros. Repito, hablamos de manera muy sincera, honesta, y no como hay 1 millón, hay 2 millones, hay 3 millones. Ojalá un día no entres así, Ramiro, porque animador, 3 millones, pobre tipo, 2 millones, ya 1 millón. Y los policías que manejan muy bien, saludamos, calculan muy bien por metro cuadrado, ese cabildo, no pasaban 42.000 personas. Todo con plata, todo pagado, todo pagado. Pagado, cobrado encima, aportado. Eso sí a las quejas, aporte. Entonces, ¿qué veo? Ya digo a los compañeros que están en el servicio público, aguante. Hasta 2, 3 aportes al mes. Nuestros aportes ya no alcanzan. Te están aguantando esa denuncia así. Y algunos me hacen llamar mediante sus esposas. Han contratado una empresa para que controle a los funcionarios. Una empresa. ¿Quiénes nos dan mensaje? ¿Quiénes nos informan? Una empresa contratada. No me acuerdo del mensaje. O sea, la empresa. Como con una consultora, a ver, si tú me estás informando, te pilla afuera. Grave. Y algunos compañeros, bueno, decir la verdad, ¿no? Claro. Aprovechan su teléfono de su hijo o hija, tal vez yerno, su esposa, comunicando, así está pasando, así está la corrupción. Impresionante. Entonces yo digo, yo veo de los trabajadores, mínimo 50, yo diría hasta 60, 70% está con nosotros. Algunos serán adulones detrás del presidente, está bien, está muy bien, va a ser presidente. Mira esa encuesta que salió. No, vamos a ver. ¿Qué dirá pobre diagnosis? Pumacusi, ¿no? Su encuesta. Lucha primero. Los amigotes de Lucho, los amigotes hasta del Álvaro García Linera, yo no sabía. Había trabajado con Álvaro, se organizan en esa diagnosis para siempre sacar primero. Pumacusi, la borra a Evo, no a Evo. Sí, ya está, ¿no? Qué vergüenza, en el fondo. Bien, presidente, yo quería mostrarle ese video de la resolución para hacer un comentario también, porque justamente termina el día 10, lunes, creo la fecha que se señala. Vamos a escuchar la parte donde el hermano Ramiro Cucho da lectura a este momento, ¿no? En el que señala principalmente lo aprobado en la sesión de Congreso. Vamos adelante con este video. Por eso, el movimiento indígena originario campesino rechaza cualquier intento de inhabilitación a nuestro comandante Evo Morales Ayma. ¡Aprobado! ¡Aprobado por mayoría del pueblo boliviano, mi hermano Evo! Número 3. Conminar al señor David Choquehuanca Céspedes que en el plazo de 24 horas retire el recurso directo de nulidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en contra de la validez de la sesión del 6 de junio del 2024 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debiendo en el presidente Luis Arce, en un plazo de 10 días desde su emisión al Ejecutivo, promulgar el paquete de leyes sancionado por más de 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se debe respetar el mandato y representatividad del órgano legislativo y no subordinarlo a las atribuciones del órgano judicial que pretende convertirse en un super aprobado. Luis Arce Catacora debe promulgar en un tiempo de 10 días, una vez que David Choquehuanca retire, mediante nota escrita. Por eso, hermanas y hermanos, hoy también se está aprobando que Luis Arce Catacora debe promulgar en un plazo de 10 días esos proyectos de leyes que han sido aprobados en la Asamblea Legislativa
a la cabeza de nuestro presidente Andrónico Rodríguez, hermanas y hermanos. Esa es la parte que hace relación únicamente al tema de la sesión, presidente. Y si hacemos las cuentas, ya estamos prácticamente dentro del margen de los 10 días y la gente empieza a preguntar, ¿no? Es decir, ¿cuándo aprobarán, no aprobarán? Y ni Lucho ni David dijeron en absoluto nada sobre este tema, presidente. Bueno, saludamos al compañero Carlos Romero, nuestro invitado, pase por favor. Aquí, Carlos, toma asiento. Por disciplina sindical, el atrasado paga desayuno. Almuerzo más, presidente. Bienvenido. Buenos días. ¿Cómo está? Buen día. Es por disciplina sindical, la sanción. Sí. Buenos días. A ver, estamos un poco comentando la concentración. Tal vez nos puede ser una interpretación jurídica. Si la Asamblea Legislativa Plurinacional sanciona leyes, en este cuatro leyes. 4 leyes, ¿no? El crédito de 176 millones de dólares Confital Bombeo. No, Colombia. No, Confital Bombeo, por favor. Entonces, eso estaba aprobado 2019. 2019 tenemos que firmar Bombeo hasta el sillar. Con China, llave en mano, un poquito más de 2.000 millones de dólares. Pero este pequeño tramo ya no estaba para firmar, soy sincero, pero es garantizado. Y 2021, cuando yo estaba en Caracas, Venezuela, me invitó a los ejecutivos de la CAF a una cena, me comentó, ¿por qué no está gastando eso su presidente, su gobierno? Está ahí la plata. 176 millones de dólares Confital Bombeo. Pasan 3 años y medio, más año del golpe, 4 años. El Lucho tanto se queja, la Asamblea no aprueba, y ha aprobado y no promulga. Yo siendo David, al día siguiente, en minuto, hubiera promulgado esta concentración del día 10. David hubiese aplaudido. Solo Andrónico aplaudido y no el David. Andrónico salvó a la Asamblea, la imagen de la Asamblea, y David hunde a la Asamblea nuevamente. Vamos a consultar al Tribunal Supremo Electoral. 1. 2. La ley del indulto. Hay alguna gente injustamente detenido ahí por falta de defensa pública, defensa personal, está ahí abandonado. Y algunos con delitos se llaman leves, ¿no? Y están abandonados. Algunos ya han cumplido también su sentencia, abandonados. Creo que en nuestra gestión 4 o 5 normas sacamos para liberarlos. No sé cuántos, creo que unos 10.000 hemos liberado. Gente inocente, o gente que cumplió su sanción, su penalidad, y no promulga. ¿Cómo va a estar en contra de esa gente humilde? ¿No? Y las otras leyes sobre autoprorrogados, ¿no? 75, y cómo garantizar la elección del órgano judicial, no promulga. ¿Qué demuestra? Primero, no quiere crédito, no quiere inversión, Lucho David. Segundo, no le interesa a la gente humilde, a la gente pobre. Tercero, a razón defienden a los autoprorrogados. Hay consulta, los autoprorrogados, acá se va a decir que ya, debemos cesar nuestras funciones. Nunca pues. No puede ser juez y parte para calificarse. Y estaba escuchando estos días, creo que algunos sectores transportistas, mineros, campesinos, creo que se van a movilizar. Especialmente dice, hay 4 normas que tienen que promulgar, por lo menos la inversión de 176 millones de dólares nos beneficie. Después de 4 años y medio, pues ya aprobaron en la Asamblea, pero ahora que el gobierno no promulgue, bueno, no sé si un pequeño comentario, doctor Carlos Romero, ¿no? Para poder entender, porque entiendo, me llamaron algunos compañeros, nos vamos a movilizar, no puede ser, los transportistas están ampliando reuniones de emergencia, están pidiendo inversión, también fue en el trabajo. Carlos. Muchas gracias, presidente. Primero tu sanción. Evidentemente,
las leyes que han sido aprobadas en la Asamblea Legislativa podríamos clasificarlas de repente en 3 categorías, ¿no? Leyes que están dirigidas a restituir el Estado democrático social de derecho, el Estado plurinacional. ¿Por qué se llama Estado democrático social de derecho? Porque quiere decir que el Estado, concebido en su componente de poder político, se somete a las normas jurídicas y respeta sus instituciones. Es decir, por eso es democrático. Ahora bien, cuando se produce un golpe judicial, un alargamiento, un asalto del mandato, de autoridades jurisdiccionales jerárquicas, presidente, que tienen en la constitución política del Estado el periodo constitucional más largo. Es decir, de todas las autoridades electas, incluido el presidente, vicepresidente, asambleístas, autoridades subnacionales, etc., las autoridades jurisdiccionales gozan de una suerte de privilegio porque su mandato, su periodo constitucional, es más amplio que el resto de las autoridades. 6 años. 6 años. Y no contentos con cumplir esos 6 años, se autoprorrogan por una decisión, por una maniobra política, por un golpe definido por el Ejecutivo. Entonces, en ese momento se rompe el Estado de Derecho. Y lo que está haciendo la Asamblea Legislativa es restituir el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no solamente es un garante de respeto al ordenamiento jurídico y a la institucionalidad para el conjunto de la población boliviana, sino sobre todo, además representa un mandato de estabilidad política ante la comunidad internacional, ante los organismos internacionales. Nosotros hemos sufrido 2 recalificaciones de Bloomberg y Moody's en que incorporan el componente no solamente de riesgo económico, sino adicionalmente riesgo político. Es decir, si hay inestabilidad institucional, somos un país de riesgo político. Y si somos, además de un país de riesgo económico, un país de riesgo político, resulta que nuestras acciones en las bolsas caen, nuestro patrimonio del pueblo boliviano acumulado cae, ¿no es cierto? Las tasas de interés de un crédito, de una inversión, la tasa de garantía de un movimiento de bolsa se encarece hasta el cielo, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, estas primeras leyes dirigidas a restituir el Estado de Derecho son no solamente una necesidad para el pueblo boliviano, sino un mensaje a la comunidad internacional. Pero bueno, el Ejecutivo las omite, las sigue negando. Una segunda ley, como usted mencionaba, presidente, está dirigida a movilizar economía. El presidente se queja, pero además el conjunto del pueblo boliviano está sufriendo, ¿no es cierto? Porque así como usted ejemplificaba muchas veces desde este micrófono, los juegos plurinacionales, que más allá de movilizar deporte, energía, espíritu de la gente, valores, moviliza economía. Imagínense estas inversiones importantísimas en obras de infraestructura pública, movilizan gran cantidad de recursos económicos, generan empleo directo, indirecto, etcétera, etcétera. Y precisamente el presidente Arce se quejaba, pese a que estas leyes estaban trancadas 1 año en la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la cabeza del legislativo no coordinaba nada. Entonces, un par de días la cabeza del legislativo asume como presidente interino y tiene que, por sucesión constitucional, asumir la cabeza del Senado y viabilizar unas leyes de créditos que reclamaba el presidente Arce y no los quieren promulgar. Y la última ley se refiere precisamente a una ley de carácter humanitario. Presidente, usted como presidente del Estado en los 14 años ha aprobado por lo menos 5 decretos presidenciales de indulto e inclusive 2 de ellos además de amnistía, ¿no? Gracias a esos decretos de indulto y amnistía que requieren una ratificación legislativa, por lo menos 10.000 personas pobres que no tienen recursos, que de repente han robado una gallina, que de repente han robado un celular, o que de repente, qué sé yo, por algún problema de la vida no han cancelado una pensión familiar, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, son gente que no ha cometido delitos graves. En algunos casos han cometido un delito por necesidad económica y no tienen plata para defenderse con un abogado, no tienen plata para pagarle al policía, al fiscal, etcétera. Es las mulas que dicen. Las mulas que arriesgan su vida, ¿no? Por ingesta tragan en cápsulas unas pequeñas cantidades de droga con el riesgo de morirse. Algunos inclusive sufren graves daños,
para ganarse unos pesos y sobrevivir. Entonces, esa gente, indudablemente, que necesita una suerte de perdón judicial, porque sus delitos no son graves, ¿no? Y resulta que este gobierno, el presidente, no promulga una ley absolutamente humanitaria. No se entiende, ¿no? Por eso hace un momento comentaba, yo siendo David, al día siguiente, minutos promulgaba como el pueblo hubiera reconocido, solamente por promulgar 4 leyes sancionadas por la Asamblea, promulgadas por David Choquebanca, antes de que retorne, luchar. Así va a la consulta, luchó, ignora, y ahí vienen los problemas. Ahí la gente va a pedir, especialmente con el tema de crédito, transportistas, porque ha habido 2 amplias sobre ese proyecto. Bueno, pasando al otro tema, compañero Ramiro, seguramente usted también ha escuchado el mensaje o su conferencia de prensa sobre el tema económico. Hace un momento comentaba, de todo es responsable Evo, ¿no? Hay crisis económica, es responsable Evo. Evo, nosotros somos aliados con la derecha, ahora vamos a demostrar quiénes son los aliados con la derecha. Entonces, no sé si tiene alguna información, yo estaba chequeando algunas informaciones, por ejemplo, sobre la renta petrolera. En 2003 se negoció la venta del gas boliviano con la empresa Pacific Energy a menos de $1 el millar de BTU. Los neoliberales. Algunos de la derecha dicen, la bonanza no económica. Mentira. ¿Cuánto era? Para que sepan, especialmente las nuevas generaciones. Menos de $1 el millar de BTU. Después de la nacionalización, el promedio de venta de gas fue de $8 el millar de BTU. Son datos oficiales que tenemos. Entre el 85 a 2005, la renta petrolera fue de $4.500 millones. Una parte del 85 todavía estaba en manos del Estado. Pero yo tengo otro dato. Desde el momento que empezaron a privatizar YPF, $3.000 millones de renta petrolera. Aquí, de 85 a 2005, en 20 años. 4.5 millones de dólares. Con la nacionalización de hidrocarburos, entre 2006 a 2019, la renta petrolera alcanzó a $40.000 millones de dólares. Esos son los datos que tenemos. A ver, sin la nacionalización, el Estado apenas hubiera recibido como los $20.000 millones de dólares. No sé si tienes algunos datos sobre ese tema. Sin la nacionalización. Sí. Con la producción que hemos aumentado, también podemos demostrar, ¿no? Entonces, la producción 2005 eran como 33 millones de metros cúbicos día. Ahora estamos con 34 millones de metros cúbicos día de producción. Yo pensé que era ya como promedio 61 millones de metros cúbicos día. Hemos llegado hasta 64 por algunos días, 68 millones. Yo diría, pero en promedio 57 millones de metros cúbicos día de producción. Promedio en su gestión. Ahora hemos vuelto. Recibimos con 33 millones, ahora está 34 millones de metros cúbicos día de producción. En tema de inversión, ¿no? Solo entre 2015 y 2019 la producción de gas aumentó en 15 millones de metros cúbicos día. Esto se debe a que en ese periodo se desarrollaron aproximadamente 40 pozos de incremento la producción en 4 millones de metros cúbicos. Y también la planta Incabaces incrementó la producción neta de 11 millones de metros cúbicos día. Entonces, es falso, dice que no hay inversión, estoy hablando sobre todo del tema de inversión, ¿no? Que hicimos, inversión, exploración, dato que conseguí de algunos exministros. A ver, el 2005 eran 45 millones de dólares. ¿No?
Nos hemos aumentado, hemos llegado año. Esto es, no es programado, invertido. Sobre 239, 300, 327 o 305 millones. El 2019, inversión 312 millones de dólares. Invertidos, repito, no es programado. En gestión de años, 215. 2021, 142. 2022, ¿no? 107 millones. 2023 aumentó el año pasado a 259 millones de inversión. Nos echan la culpa, no es de inversión. Ahí está la diferencia de inversión, ¿no? Bueno, podemos seguir comentando este tema de inversión, pero yo no puedo entender de verdad cómo Luis Arce, presidente, miente y miente. Eso preocupa a la gente, ya sabe de las tantas mentiras, ¿no? Tengo otros datos para poder explicar. Yo tampoco nosotros podemos permitir semejante mentira, que no hay inversión, Estos son los datos económicos. Pero puedo complementar, a ver, gracias a las políticas que hemos implementado en el tema económico, 2005, cuando llegamos al gobierno, la inversión pública de toda Bolivia apenas 600 millones de dólares. De toda Bolivia. 2019 programado más de 8.000 millones de dólares. Los datos de los años no tengo. 2021, 4.000 millones de dólares. 2022, 5.000 millones de dólares. Yo estaba contento. Hemos aumentado 1.000 millones más. Estaba contento. Está subiendo. Yo pensé que era producto, porque 2021 Lucho, ¿no?, organizó por departamento cumbre económica, pero con dirigentes pagados, no con el pueblo. Trópico no se ha invitado, ni tampoco convocado, no hemos participado. ¿Para qué sirvieron tantas cumbres que gastaron? Todos los 9 departamentos. Nada. 2023, otra vez 4.000 millones de dólares. ¿No? Ahora igual, no subimos. 2022 subieron a 5.000 millones, 4.000. Está hablando de dónde anda. Entonces, son los resultados. Ahora dice la crisis importada. Bueno, a todo el mundo echa la culpa, nos echa la culpa que nosotros no habíamos invertido. Ese era mi pequeño comentario, Carlos, para completar, mejorar este comentario de datos que tenemos. Gracias, presidente. Me decía una compañera ayer, crisis importada, el tomate será importado. Entonces, presidente, en lo fundamental son datos muy importantes porque, claro, resulta que estos días más o menos coinciden en sus ataques, en sus fustigaciones, el presidente Luis Arce Catacora y Jorge Ramírez, ¿no? Total. ¿no? Pero ambos con absolutas mentiras, ¿no? Evidentemente, en el periodo de los 14 años, el crecimiento económico no tiene precedentes con toda la historia de Bolivia. Eso es algo que no destaca ninguno de tus dos voceros. En el periodo de los 14 años hemos alcanzado un récord de crecimiento económico que en su momento llegó a 6.8%. 6 años, en 10 años, la última década, el país de mayor crecimiento económico en la región. El presidente ha mencionado el tema de la producción de gas. Evidentemente, el pico más alto de los neoliberales, totalmente coincidimos, 32 millones de pies cúbicos día. El pico más alto nuestro llegó a 64. Te ha sacado un promedio de 57, porque a veces la producción depende del precio, ¿no? Hay más precio, sube un poco, pero se mantiene en un promedio. También la nominación, ¿no?, en la exportación. Sí. Ahora, presidente, yo le doy una mala noticia, lamentablemente, porque ayer estaba verificando con unos técnicos y me decían, en este momento ha bajado a 27 millones de pies cúbicos día, ¿no? Hasta ¿Ahora? Sí, ahora ya De estamos 33 a 27. Sí, sí. Pero, ¿cuál es la mentira? Aquí hay que despegar una mentira, ¿no? Y el presidente Arce se equivoca, porque él dijo públicamente, se han agotado los pozos, están cansaditos. No es que los pozos se han agotado, no es que el gas se está extinguiendo, está desapareciendo, no hay nada de eso. Es decir, se produce más o se produce menos,
según la estrategia estatal que uno tenga. Los neoliberales con un esquema de privatización, ¿no es cierto? Hay que recordarle al señor Tuto Quiroga, resulta que producían en volumen la mitad del gas que se ha producido en el periodo de los 14 años con el esquema de la nacionalización. Ahora, ¿por qué ha bajado? No es porque no se han encontrado nuevas reservas, no, Bolivia es un país que tiene, según las perspectivas y los estudios de los expertos, el 1% de las reservas del gas del mundo, ¿no? Sabemos que Rusia es un volumen impresionante. Los neoliberales nos mintieron, presidente, nos dijeron, ¿no es cierto?, que teníamos 52.000 millones de metros cúbicos de gas. Y resulta que esas reservas habían sido infladas solamente para vender a precio de gallina muerta nuestro gas para el proyecto LN. Cuando se verificó la situación real de las reservas, eran 13.000. Ahora bien, ¿por qué hay una caída? Porque Estados Unidos ha cambiado las condiciones del gas en el mercado externo porque ha ingresado al fracking. Verticalmente le mete presión a través de agua y químicos al subsuelo, como una T invertida. Luego esa presión adopta una proyección horizontal, es una T invertida, y hacen tal presión que fracturan la piedra, la fragmentan. Por eso el fracking, ¿no? Entonces, en este momento Estados Unidos provee el 20% de las exportaciones de gas del mundo, siendo que hace unos años atrás era un país dependiente de gas. Consumidor. Entonces, eso es lo que ha modificado el mercado. ¿Qué tenía que hacer nuestro gobierno? Tenía que entrar pues a la era también no convencional para competir, ¿no? En este momento tenemos un problema de que nos están, expulsando de algunos nichos de mercado por el tema del fracking. Pero usted, presidente, ha mencionado el tema de la exploración. Yo no voy a repetir esos datos que usted los ha señalado, pero voy a hacer un ejercicio, voy a tratar de cambiar el indicador. ¿Cuánto han invertido los neoliberales en toda la cadena? No, porque ellos solo hablan de exploración. Tomando en cuenta los contratos de capitalización en libros, en la realidad no sabemos, en libros, decía 3.500 millones de dólares. Más las demás inversiones han llegado a 4.000 millones de dólares en la cadena. En los 14 años, ¿cuánto se ha invertido en toda la cadena? Es decir, exploración, explotación, comercialización, etcétera. Industrialización, presidente, ¿no? 14.960 millones de dólares. Prácticamente redondeado en nuestra gestión. 15.000 millones de dólares. 4.000. Y 4.000 siendo todavía condescendientes, tomándole su dato en libros de la capitalización que decía 3.500, que no saben si habrá que ejecutar el total, ¿no? Entonces, nosotros hemos invertido casi 4 veces más que ellos. Tiene que enterarse el señor Tuto Quiroga. Y el presidente Arce también tiene que enterarse. Parece que solamente hacía las sumas y restas, ponía su cuadro y decía aquí debe, aquí dice haber, debe haber, y a veces tal vez le faltaba, ahora ya debe decir debe en un lado, en otra columna haber, y dice aquí dice debe haber, pero falta, debe decir, no pues es que no es un trabajo de contabilidad. Pero aquí hay un tema de fondo, ¿no? No sé si el pueblo se da cuenta. Qué enorme coincidencia entre Tuto y Lucho Arce. Tuto dice prestarse plata, que se preste plata del banco, ¿cómo es? Del Fondo Monetario Internacional. Lucho, deuda externa. Enorme coincidencia entre Tuto y Lucho. Resumiendo. Pero ya están trabajando, presidente, en mesa técnica con el Fondo Monetario. Ahora. Sí. Porque el Fondo Monetario ha hecho un informe, el 22 de marzo ha presentado su informe y el gobierno le ha dicho, por favor, no publiques. Guardar. No, hasta ahora no sabemos el resultado de ese informe. Entonces ahora ya se han sentado el viernes, se han sentado en mesa técnica con el Fondo Monetario para estudiar algunas posibilidades de obtener financiación. ¿Y por qué el gobierno ha pedido al Fondo Monetario Internacional para que no publique? Según esa información, hay que verificarlo, que según informe, el gobierno se le ha gastado los ahorros de los bolivianos. Exactamente. Es el informe que tengo. De las cuentas de los ahorristas, lo ha dispuesto, por lo menos de las cuentas de los ahorristas en dólares. Por eso dice, ASFI dice, el 93% de las cuentas son en bolivianos, solo el 7% en dólares, porque prácticamente se ha desdolarizado, diríamos, las cuentas, y de paso los dólares que se han llevado por encaje y por los programas CPDI 1, 2 y 3,
del Banco Central se han prestado de la banca comercial, de los ahorristas, como dice el presidente, ya se lo han gastado. No hay. ¿No? Otro datito, presidente. Usted ha mencionado una diferencia más o menos de 1 a 2, es decir, con obtención de utilidades para el Estado boliviano, evidentemente. Muchas veces dicen, se han beneficiado con los precios, solamente los precios. No, pues. El gran beneficio ha sido la nacionalización más integral y profunda que se ha hecho en la historia de Bolivia. Porque han sabido la nacionalización de la gas, la nacionalización de la estándar, la nacionalización de las minas, pero no ha sido en toda la cadena. Usted ha nacionalizado toda la cadena, ¿no es cierto? Tuto Quiroga dice, nosotros hemos hecho, sí, ustedes le entregaron en propiedad el gas y los hidrocarburos a los extranjeros. Entonces el extranjero, como era el dueño, a nosotros solamente nos daba el 18% de la renta y él se le llevaba 82%. Y usted dijo valientemente, audazmente, invertiremos, y hay que ser honestos. Nosotros, inclusive declarados intelectuales progresistas, lo que sea, decíamos 51%, recuperaremos, máximo pues 60%, arriesgando, ¿no? Entonces ahí su audacia, digo, no, le daremos la vuelta, 82% para el Estado, 18% para las empresas, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, si aplicáramos esa relación, nosotros en renta acumulada hemos obtenido 40.000 millones de dólares en los 14 años, la relación 82-18, ellos hubieran obtenido solamente con su esquema 8.700, pero claro, bajaremos los costos recuperables y estamos siendo condescendientes y les estamos diciendo, ustedes hubieran obtenido con su esquema 20.000 millones. Yo creo que todavía es indulgente, ¿no? Pero nosotros hemos obtenido por lo menos el doble. Es decir, con los otros 20.000 millones de dólares, hay pues las dobles vías, hay los proyectos de industrialización, hay los bonos y rentas, había doble aguinaldo. Ahora ya no hay doble aguinaldo. Ya no hay. Es lo que creo que tiene que entender la gente, ¿no? Yo digo, si Evo no hubiese nacionalizado y hubiésemos generado esta cantidad de dinero que se ha generado en la gestión del presidente Evo, no se iban a generar los grandes proyectos que hemos tenido. Si seguíamos con el mismo modelo neoliberal, recibiendo solo el 18%, estos 40.000 millones se iban a ir a manos del extranjero, no iba a quedarse en manos de los bolivianos. Por lo tanto, alguien decía, ¿no? Si Evo no nacionalizaba, Bolivia, ¿qué hubiese hecho? Pues no teníamos plata para inversión, no teníamos dinero que fluctúe, la crisis hubiera ahondado mucho más si respetábamos su famosa privatización con la que han manejado las grandes empresas. Entonces el pueblo de Bolivia debe saber, si no había nacionalización, todas esas obras que se ha hecho en la gestión de Evo, no había, definitivamente no pudo haber habido, sino acudir nuevamente a préstamos. Me obligan a decir la verdad sobre algunos temas. Adelante. 2009, claro, la cabeza del gabinete económico es Lucho Arce. Esta planificación está ahí. Ministros que tienen que invertir como obras públicas, hidrocarburos, producción. 2006. Me propone Lucho, me estaba guardando por otro libro, no quería arruinar su vida. ¿Sabes qué me propuso a mí? Hay que hacer un paquete para pedir plata al G20. Grupo 20, G20. Entonces, yo tampoco sé, pues, escuché, no dije sí ni no. La segunda propuesta, ya hay paquete, paquete para sacar plata. Como es el primer presidente indígena, nos va a dar plata. Él me pide, más hay que pedir que el G20 venga a sancionar a Bolivia. Aquí vamos a sacar más plata. Mentalidad colonial, dependencia, mendicidad. Esa era su propuesta de lucha. No era nacionalización. No tengo mucho tiempo. Hablando de las rentas, yo saludo. Después de que nacionalizamos, aparece otra plata. Debe ser grabado en algunos medios de comunicación. Entre marzo, abril, yo decía en los actos, hermanas y hermanos, necesito como 2 años para que Bolivia no dependa, ¿no?, salario, aguinaldos de la deuda externa. Vamos a salir de esto. Y cuando nacionalizamos hidrocarburos 1 de mayo de 2006, revisamos con Álvaro los datos de septiembre y octubre, había plata, sobraba plata. Acabamos con superávit y no con déficit. El padre Pérez nos sacó la mugre una mañana.
Estos novatos no saben gastar, ¿cómo va a sobrar plata? Bueno, nos ha triturado. Pero no calculamos, pues, cuánta plata hubiera entrado. Somos sinceros, no somos economistas, no soy economista. Y va a entrar, y sobra plata. ¿Qué hacemos, Álvaro? Y también sincero, Álvaro, hay que crear un bono para los chicos. Sí, ahí viene el bono Juancito Pinto, crearemos un bono Juancito Pinto. Planteamos la lucha porque ha sobrado plata. El primer año de nuestra gestión. Bono Juancito Pinto, negocio con Lucho. No quería Lucho Juancito Pinto. De otros bonos, va a comentar si fuera necesario, me estaba hablando para otro libro, pero vas a decir algunas verdades. No quería bono Juancito Pinto. ¿Cuál era su argumento? Si metemos bono, va a haber inflación. Esa es su formación desde el Banco Central de Bolivia. Se mete más plata, va a haber inflación. Hay que cuidar plata, sigue diciendo, ¿verdad? Poca tasa de inflación, sigue repitiendo como loro, ¿verdad? Permanentemente. Y que no haya déficit fiscal. Para mí son políticas de contracción económica. No hay que meter plata para que no haya inflación. No hay que meter plata, no hay que indexar plata para que no haya déficit fiscal. Ahora, yo aquí aprendí. No es malo que haya un déficit fiscal si la inversión pública es en la parte productiva, sin descuidar la parte social. Combinar las dos cosas. Esa es nuestra experiencia. No quería ningún bono, pero así ha sido. No quería bono Juancito Pinto. Nos amenazaba con tema de va a haber inflación. Ahí Álvaro me apoyó, dijo, no, hay que meter a prueba en meta, ya. Sin que quiera Lucho, hemos aprobado bono Juancito Pinto en 2006. Y así acabamos con superávit, no estoy de acuerdo. En medio minuto, presidente, me permite, Ramiro, cuando Carlos Mesa, claro, con esa mentalidad, ¿no? Hay que estirar la mano. Renuncia, dice, no me pidan más, porque tienen que saber que yo para pagarle al maestro, a la enfermera, que sé yo, tengo que extender la mano y pedir limosna, ¿no? ¿Cómo era su presupuesto en ese momento? 15.000 millones de dólares. Ahora es 56.000, el agregado, ¿no? Pero en desagregación, 34% era renta interna y aduanera, 34% era créditos de organismos multilaterales, 6% era donaciones, 11% era ingresos de las capitalizadas. Todas las capitalizadas le generaban el 11% de ingresos y tenía un hueco de 15%, por eso quería renunciar. Pero entre crédito y donación, 4 de cada $8 que le ingresaban al erario nacional, porque tenía un hueco todavía de casi 15, resulta que era crédito y donación, el 50% de su presupuesto. Claro, entonces con esa mentalidad entra el presidente y viene el funcionario del Banco Central y dice, hay que ir a pedir donación. Dos cosas me pidió a mí. Yo repito, no, si digo no, tal vez es que cuando si digo tal vez me estoy equivocando, escuche nomás calladita, a ver, vamos a consultar, y termino. El tema de inversión. En los últimos años, como Evo presidente en hidrocarburos, 297 millones de dólares, 300 redondeado. De Lucho, 3 últimos años, bueno, sus 3 primeros años, ¿no? 228, a 230, perdón, 128. Nosotros 300 millones, él 128 millones. La diferencia, inversión de los 3 últimos años. Por eso le pedí a los ministros a ver sacar estos datos totalmente confirmado, que no había inversión, quién estaba el gobierno, quién estaba el presidente, no había inversión. ¡Qué mentira! La mentira se cae. Decir con un poquito de experiencia a las nuevas generaciones, no se miente. Mejor hay que decir, me equivoqué, me olvidé. Es mejor eso. Cuando mientes, se sabe tarde o temprano la mentira, como los abuelos nos enseñaron desde niño, ¿no? Las mentiras tienen pata corta. Estamos demostrando con datos. Y echar la culpa. Eso, Carlos, si tiene algo más para pasar al tema político. Presidente, creo que son muy contundentes los datos. Totalmente. Y ahora nos acusan. Tenemos una mega coalición con Camacho, con Carlos de Mesa, que estamos preparando el golpe de Estado. Otra vez, no sé qué comentario tienes, Carlos. La troika. ¿Sí? La troika. Cuando me metieron preso, estaba en San Pedro en el golpe,
me acusaron de que yo tenía unas amantes y que esas amantes hacían negocio con el Estado, no sé qué. Entonces vino la fiscal a la cárcel y yo le dije, un favorcito, señora fiscal, ¿será que puede programar un careo para que conozca a mi amante? Resulta que nosotros tenemos unos aliados que no sé qué, ni nos saludamos nunca. Pero además imaginarse que Evo se alíe con Carlos Mesa, sí, con Camacho a veces. O sea, si la gente sabe además lo que ha pasado, ¿no? Entonces ni siquiera, ni en chiste uno podría pensar. Y yo no lo conocía al hermano Evo como lo conozco ahora personalmente, digo. Pero decía, imposible que Evo Morales por lo menos le salude al Camacho ahí de lejos. Imposible. Su formación moral, su formación al estilo de nuestros abuelitos, es decir, antiguo, duro, radical, en ciertos valores, en el Amayuya, son profundos. En la derecha no es así. Entonces, pensar que hay esta alianza es poco menos que gracioso y chistoso, ¿no? Un poquito para refrescar. Adelante, presidente. ¿Cuándo se divide la bancada? Bueno, Lucho dividió la bancada. Pero ¿cuándo se demuestra eso? Con la ley del censo. A ver si Carlos me puede ayudar jurídicamente. Que yo sepa, el censo no necesita ninguna ley. Entonces garanticemos el censo 2022. No, perdón, 12, sin ninguna ley. Ha habido tantos problemas y finalmente Tuto pide ley, Camacho pide ley, Mesa pide ley, se juntan y están los periódicos, ¿verdad? Y el grupo de diputados llamados arcistas se juntan con Camacho, con Doria, perdón, con Comunidad Ciudadana y aprueban la ley. Pero después de que se aprobó, ¿qué dice? Camacho felicita a arcistas por aprobar ley del censo y tilda de minoría a vistas, ANL. La alianza. Y otro, ¿dónde se juntaron? Arcistas, camachistas y Comunidad Ciudadana con la ley del oro. A poder explicar si tienen algunos datos con la ley del oro. Gravísimo. Mira, Senado sanciona la ley del censo. ¿Qué dice Carlos de Mesa en su Twitter? La aprobación de la ley del censo en la Asamblea Legislativa Plurinacional muestra que con diálogo y voluntad podemos solucionar las crisis más graves y dar certeza al país, aun con nuestras diferencias y soportando a los que quieren seguir sembrando caos y violencia. Se eleva el que siembra caos y violencia. Manfred identifica a Evo como el responsable de trabar la ley censal, ¿no? Apoyando a los arcistas. Y puedo leer algunos, ¿no? Este es cómo la derecha defiende a Lucho. Esa es la verdadera alianza. Otro, La Voz de Tarija. Reyes Villa asegura que este gobierno es mejor que el anterior, refiriéndose a Manfred, a Evo, ¿no? ¿Qué dice otro periódico? Reyes Villa ve en Morales una desesperación total por llegar otra vez al gobierno. La derecha, el gobierno, ¿qué dice? Anguria de poder. Reyes Villa coincide con la derecha. Acá, Manfred Reyes Villa responde a Morales: cosechas lo que siembras. Manfred Reyes Villa, sobre ataque a Romero. Manfred le dice a Evo y los suyos que conocen de operativos montados. Manfred Reyes Villa, Manfred sobre Evo: no está bien que esté destrozando todos los días al gobierno. Mira, una cosita quiero decir. No sé cuál es tu opinión, Carlos. El primer domingo de septiembre de 2022 yo decidí defenderme públicamente, valientemente, no como ellos atacan cobardemente por redes sociales, y además de eso, tantas denuncias de corrupción personalmente entregadas a Lucho, corrupción, protección del narcotráfico, y no hace nada. Denunciar públicamente. Eso es más bien ayudar a Lucho que combata contra la corrupción y la protección del narcotráfico. Nada. No es por destrozar el gobierno, más bien para ayudarlo. Porque luchar contra la corrupción es ayudar a cualquier gobierno.
Si no hacíamos eso, si no hacía eso, ahorita el MAS y PSP hubiera estado hundido igual que Lucho. Hemos salvado al MAS y PSP, es mi opinión. Manfred le pide a Evo dejar avanzar al país y no confrontarlo. ¿No? Podemos seguir leyendo, ¿no? Entonces, esta es la mejor prueba de que el gobierno es el aliado. Ahora, ¿por qué Manfred tanto defiende? Justamente por sus procesos. Usted jurídicamente puede comentar, Carlos. Sí, presidente, absolutamente. Es decir, sabemos pues que desde que usted era dirigente sindical, antes de ser diputado, en fin, ha soportado una persecución y una campaña de mentiras, pero impresionante, ¿no? Le han acusado de Bin Laden, de todo. ¿Quiénes le han hecho expulsar del Parlamento? Ha ganado en voto diputado en el Parlamento. El diputado más votado. Sí. Es el más votado del país. Sí. 71, 73%, 1997. El diputado Segundo más era votado. Daniel Saldaña con 51% en el alto. Y lo expulsan del Parlamento. ¿Por qué? Por orden de Estados Unidos. Pero ¿quiénes son los operadores? ¿Quién va a pedir la orden de Estados Unidos? Tuto Quiroga. ¿No es cierto? ¿Quién opera la expulsión de Evo Morales del Parlamento? Luis Vázquez Villamor. Entonces, ¿quiénes provocan el golpe de Estado? Para que no hagamos el litio, para que no hagamos la transición energética, para que no para que no implementemos la agenda patriótica, ¿no es cierto? ¿Quiénes operan? El golpe, la persecución, la planificación de matar a Evo Morales, provocar un río de sangre inclusive, con un enfrentamiento del pueblo. Si él no salía, se hubiera provocado una masacre de sangre. ¿Quiénes? Tuto Quiroga, Mesa, Camacho, etcétera, etcétera. Entonces, ¿va a tener lógica y asidero una alianza política con esos personajes? De ninguna manera, pues. La historia habla por sí sola con hechos. Tuto Quiroga es un poco el vocero de la embajada, ¿no? En el contexto del censo, evidentemente, presidente, el censo se hace por decreto, porque es una medida administrativa. Sí. No es una política pública que se aprueba en una ley en la Asamblea Legislativa, es una medida simplemente administrativa a cargo del Ejecutivo. Pero Tuto Quiroga dice, ley mata decreto. Se habían movilizado los del Comité Cívico de Santa Cruz 36 días pidiendo que se respete la fecha inicialmente definida por el propio gobierno, ¿no es cierto?, que era el 2023. Y nosotros... 2022, ¿no? Y se podía entender, digamos, una postergación hasta el 2023 por el tema de la pandemia, etcétera, pero no tenía lógica una postergación al 2024. ¿Por qué la postergación al 2024? Había que meterle mucha sobrecarga. 2025. El segundo decreto. Ya. Protestó y la región bajaron a 2024. Mira, entonces, para simplemente hacer caer, para mí, las elecciones de 2025, inclusive, ¿no? Entonces, finalmente, que los resultados del censo de 2025 que no se apliquen en las elecciones nacionales. Exactamente, sí. Entonces, eso que había emitido como decreto el gobierno finalmente diciendo va a ser el 2024, Tuto Quiroga le pide a la derecha, ley mata decreto, que lo blinden con una ley. No se necesitaba ley. Pero ese blindaje, además, parece reeditar la democracia pactada. Es decir, cuando en el Parlamento se ponían de acuerdo por cuotas, por prebendas, por impunidad, por favores recíprocos, los partidos políticos de la derecha. Y claro, los favores recíprocos se entienden. De Reyes Villa se han caído los procesos por corrupción. Él estaba inhabilitado por corrupción con sentencias ejecutoriadas. Y en la sala 4 del Tribunal Constitucional han anulado eso. Lo han limpiado. Lo han limpiado. Ilegalmente, claro, ¿no? Pero lo han hecho. A Branco Marinkovic le han devuelto sus tierras, que en los 14 años se le había redistribuido al pueblo guarayo, ¿no? Esos son los favores recíprocos. Anuncian el proceso y hasta ahora no hay nada, ¿no? Contra Blanco. Sí, puro show, sí. ¿no? Y precisamente el presidente Evo Morales sale a criticar ese pacto parlamentario para postergar el censo. Pero hay un antecedente, presidente, que es bueno también recordarlo. El ministro de Gobierno anunció que iba a pedir informe a la DEA
cuando fue detenido en Colombia este policía Omar Rojas, ¿no? Lo volvieron el Pablo Escobar boliviano, no sé qué cosa, Omar Rojas. Pero ¿por qué es significativo esto? Porque nosotros hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico y nos hemos liberado de la DEA porque la DEA nunca ha luchado contra el narcotráfico. Es decir, en tiempos de la DEA ha habido los narcovínculos que han comprometido a Paz Zamora y su familia. En tiempos de la DEA ha habido el narcoavión, un cargamento impresionante cuya operación de esa nave privada se ha operado desde el Ministerio de Gobierno a cargo de Sánchez Berzaín y ha aterrizado en el aeropuerto Chávez de Lima, ¿no es cierto?, con un cargamento de droga, ¿no es cierto? En el periodo neoliberal y en tiempos de la DEA se ha dado el caso Huanchaca, ¿no es cierto?, con la muerte de un científico en el Parque Noel Ken Mercado. Entonces, la DEA, ¿qué hacía? Militarizaba y mataba. ¿No es cierto? Ayer decíamos, Ramiro, mucho se habla de las masacres del Alto y evidentemente es un gran dolor en la historia reciente de Bolivia, la masacre del Alto del 2003, las masacres de Sencata, de Pedregal, de Sacaba, etcétera, en el golpe, pero ha habido una progresiva y permanente masacre acá, en el trópico de Cochabamba, dirigida por la DEA norteamericana. Más de 60 compañeros campesinos han muerto a bala, ¿no? Unos 500 han debido ser heridos a bala, unos 1000 han debido ser detenidos extrajudicialmente y unos 3 desaparecidos. Así señalan los datos de las entidades de investigación de derechos humanos, ¿no es cierto? Y ese ha sido el neoliberalismo, utilizando a la DEA norteamericana, militarizando el Chapare para perseguir a los campesinos, seguramente porque ellos ya veían potencialmente que podía haber un líder que unifique al pueblo boliviano y recupere su patrimonio y le devuelva soberanía a Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, resulta que por eso nosotros no hemos trabajado con la DEA. La DEA ha favorecido el intercambio de droga por armas para armar a los contras nicaragüenses en el proceso de la revolución sandinista. Esto es de conocimiento público internacional, el caso Irán Gate, ¿no? Entonces, cuando un ministro dice voy a pedir informe a la DEA, pues se desprende, coordina con la DEA, pero además lo hace cuando después tomamos conocimiento que por lo menos 3 veces se reunió en su oficina con la encargada de negocios para acordar vía detención de Dávila hacer un montaje contra Evo Morales en el tema de supuestos vínculos con el narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces esa es una coordinación con el imperialismo directamente, con la derecha extrema y con sus títeres que operan en el escenario nacional, entre ellos Tuto Quiroga, Camacho, etcétera. Entonces, imposible tener alianza con esos perseguidores del pueblo, ¿no? Y evidentemente, en el contexto de la aprobación de la ley del censo, además, provocan un golpe de Estado en la Cámara de Diputados. Hay un presidente en ejercicio que se llama Freddy Bamaní, en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, y en alianza con la derecha, la vicepresidenta convoca en una sesión, y ahí se parte la bancada del MAS, ¿no es cierto? ¿Quiénes hacen esa movida política? El gobierno con la derecha, incluida la derecha en todas sus facetas, ¿no es cierto? De tal manera que estas acusaciones de pactos espurios con la derecha, etcétera, etcétera, caen por su propio peso. Finalmente, el señor del Castillo permanentemente dice el narcotráfico está en el Chapare. Señor del Castillo, vaya a buscar el narcotráfico en la Amazonía de Bolivia. Un observatorio de Europa le ha dicho entre el año 2022 y la mitad del año 2023, 200 toneladas de cocaína han salido de la Amazonía de Bolivia a Europa, ¿no? Y este observatorio se llama Insane Crime, que es absolutamente serio. La Policía Federal del Brasil le ha dicho en el operativo Hinterland, que han excluido a la policía boliviana para coordinar, 17 toneladas de droga han salido de la Amazonía de Bolivia vía Brasil con dirección a Europa. Y Naciones Unidas le ha dicho, han enviado a 31 países cocaína, fundamentalmente de la Amazonía de Bolivia, hacia países ubicados en 3 continentes. Y el señor Castillo sigue diciendo el Chapare, el Chapare, el Chapare. O sea, si usted pone la grabación de Castillo diciendo chapareños, narcotraficantes, etcétera, etcétera, le tapa la imagen
¿no es cierto? Y luego compara con lo que decía Sánchez Benzaín, solamente por la voz podría diferenciar, porque dicen lo mismo. Lo mismo, ¿no? El mismo discurso. Igualito. Terrible. Entonces, eso es complicidad y operación. Son operadores de la derecha y operadores del imperio, por lo menos a la luz de estas acciones. Algunos policías de base dicen, se incauta y la mitad no se lo devuelve, se negocia. La mitad se presenta. Una vez detenieron en Trinidad, ¿verdad? La mitad los policías han devuelto, han detenido a los policías, estaban siendo procesados, le han escuchado a Santa Cruz, liberados. Negocio. Hablando de la DEA, cuando César Cocarico estaba de ministro, un chofer, ex policía, y ex policía le había dicho al Cocarico que me votaron porque él había reclamado porque la DEA se lo llevaba la mitad de cocaína cuando han decomisado en la frontera con Chile. Y yo le llamo, quiero saber, le convoca al chofer del Cocarico, César Cocarico, viene, a ver, ¿cómo quiere que me cuente? Le había dicho, han decomisado cocaína, policía y la DEA. Y la DEA ha presentado la mitad y la mitad la DEA se lo lleva la cocaína. Y él había reclamado, ¿qué pasa pues? Esto hay que entregar, hay que incinerar la cocaína. Y digo, no. Esto es, si no, ¿con qué vamos a pagar pues el sueldo de ustedes? Cuando han reclamado, lo han votado. En tiempos neoliberales. De la gente sana, votada en tiempos neoliberales, ahora se repite esa historia. La gente sana afuera, la gente corrupta. Usted comentaba sobre Manfred. A ver, a Manfred le habilitan como candidato, porque el acuerdo con Manfred ha sido antes de las elecciones, no después. Con semejante proceso, sentencia lo habilitan como candidato. Vuelve Manfred. Pero además de eso, doctor, Manfred vota el 2020 en Tiquipaya, ahí vive. Y es candidato a alcalde por Cercado, la ciudad de Cochabamba. Eso es totalmente ilegal. A mí los miembros del Tribunal Supremo Electoral Departamental han venido, después de que retorné de Argentina, me han explicado eso. Hemos recibido instrucciones de Iván Lima para habilitarlo ilegalmente. Ahorita alcalde, el Manfred es alcalde ilegalmente, porque tú tienes que ser candidato a la alcaldía en el lugar donde has votado. Has sufragado. Tienes que ser alcalde de Tiquipaya y no de Cochabamba. Sí, ese es sincero. Pero cuando hablan de infiltrados, de acuerdo, yo veo, ese es para un debate, creo que la derecha desde el primer momento se ha infiltrado al gobierno. Debo reconocer, tampoco era experto para manejar cómo se maneja el Estado, ¿no? ¿De dónde viene Marianela Prada? Sobrina de la Yolanda Prada de Banzer. Su papá, prefecto. ¿Cómo se llama su papá? Ramón Prada. Ramón Prada, sí. Su prefecto designado de Banzer fue en Santa Cruz. Adanista, formación adanista. Ahí el Torrico hablando aquí, a mí me contactó, debo reconocer un error, me dijo el compañero Óscar Olivera, había sido su amigo, el buen compañero, movilizador, el alteño, quiere venirse al MAS. Bueno, a ver, contacto, pero bueno, se movilizaba. Y después me informa, hasta dijo que era adanista. En presidencia, ex-adanistas. Y nos acusan a nosotros de que somos aliados de la derecha. Pero peor todavía Manfred, ¿de dónde viene? Su papá, ministro de García Mesa, 80. Se comenta, no tengo pruebas, que él había sido edecán de Luis Arce Gómez, no, Catacora, perdón. Arce Gómez o García Mesa, no sé. Pero mira, cuando estaba de presidente Gonzalo Lozada, Eric Reyes Villa era su ministro de Desarrollo Sostenible. Una vez nos amenazó, prohibido chaquear en trópicos, si no van a ir a la cárcel todos. Tienen que negociar con el ministro de Desarrollo Sostenible, ¿no? No estaba diputado. Ahí conocí, hablamos, negociamos. Yo le dije, tienen que alistarse Estadio en Félix Capriles para meternos en la cárcel. Si no se chaquear, ¿de qué vamos a vivir? No va a haber yuca, no va a haber arroz, no va a haber maíz.
Además de eso, yo cuando era pequeño productor en invierno, preparaba como un catito, 40 por 40, 50 por 50, y tenía verdura, cebolla, repollo, un poco de zanahoria, frijol para comer, para no ir al mercado. Entonces hay que chaquear para comer por lo menos. Conocí. Ya pasa, se va a Goni, entra Banzer. Y Banzer, después de un año de esa cuestión de Banzer, Eric Resvilla otra vez vuelve ministro de Desarrollo Sostenible de Banzer. La derecha que está en gobierno. Ahora coordinando, como hace un momento hemos demostrado, cómo es acuerdo con Lucho. Le inhabilitan, lo habilitan al Manfred, pero inhabilitan a Evo como candidato a senador. Ahora están haciendo campaña para Manfred, pero quieren inhabilitar a Evo. Es la prueba de la alianza que tiene el gobierno con la derecha. Estamos demostrando, tenemos papeles, documentaciones. Finalmente, Carlos, usted tiene un pequeño equipo económico. Estaba con unos 50, 60 dirigentes de comerciantes de mercados en Cochabamba. Un poco debatimos el tema económico. Me dice, los intereses han subido a 20 hasta 22% anual de la banca privada. Yo pregunto, ¿cuánto se puede pagar para inyectar más plata? Me hablaron de esa ley que hicimos para créditos, venida social más barato. Dice, mira, yo no quiero tampoco decir esto, algo que no se va a hacer. Hay que hablar de lo que vamos a hacer. Dice, 10, 11, 12% sería importante para comerciantes que manejan, que mueven su economía, que son más de 30 millones de bolivianos. Para menos de 30 millones de bolivianos sería 5 o 6% de interés anual. ¿No? Recomendé a algunos hermanos técnicos, economistas que estudien, hay que hablar con la banca privada. Mira, si bajaríamos de 22, de 20 a 10, 12, se presta y finalmente hay mayor inversión, hay mayor movimiento económico. Estaba con los discapacitados. Ellos no pueden 10, quizás 5 o 6% de interés anual. Entonces, ya a mí me convencieron, pero hay que debatir y preparar alguna norma, no estar preparado para los comerciantes, que el interés baje al 10, 11, 12%, un poco conversando como siempre hacíamos con la banca privada, con ASOBAM, porque se trata de crear movimiento económico. Yo sigo convencido, Carlos, Lucho, pues, ¿no? Tiene otra mentalidad de no inyectar, de meter plata para evitar inflación, como hace un momento decía, o para evitar un déficit fiscal. Aquí el Estado tiene que crear movimiento económico. Tengo otros temas, ¿no? Para el pequeño, para la gente que necesita inversión, y eso crea movimiento económico. Así que quería un poco completar, Carlos, sobre este tema. Muchas gracias por acompañarnos y algo más que aumentar, Carlos, para también nuestro programa. Solamente, presidente, muy rapidito, algo que más o menos aprendí de los economistas es que si usted baja el interés del BDP, por ejemplo, para los pequeños de 11 a 6, dice, va a dejar de percibir el BDP. Ahora no percibe nada, porque a una tasa de 11 no se prestan del BDP, no van y la venden por anticipado su cosecha a los industriales, ¿no es cierto?, para capitalizarse. Entonces el BDP va a obtener recursos. Pero, digamos, prescindiendo de cuál es su cartera para los pequeños, si baja de 11 a 6, más o menos, ¿qué representa en términos de movilización de recursos en la economía nacional? 150% más. De lo que está bajando usted, 150% se inyecta por escala en el movimiento económico nacional, ¿no? Entonces, estas medidas son muy interesantes, presidente, porque siempre usted piensa en medidas sociales, pero estas medidas sociales ayudan a los más vulnerables, a los que están en condición de pobres, etcétera, en situación precaria, pero al mismo tiempo, al ayudarlos, se moviliza más economía y también se benefician los grandes, ¿no? Porque mientras más economía hay más consumo, hay más ahorro, hay más inversión, etcétera, etcétera. Entonces, una cadena. Sí, hay que debatir programas sociales ligados, planes económicos ligados al tema social, netamente social, ¿no? A mí me ha sorprendido cuando conversé con los dirigentes. Yo decía, ustedes son ministeriables. Yo sí he convencido, Carlos, doctor,
el que realmente sabe de la economía son empresarios. Cada día están manejando cifras. Los comerciantes saben de economía y algunos dirigentes que de verdad luchan por la reivindicación. El aparato productivo está totalmente parado. La COP no dice nada ahora, ¿no? Antes era permanentemente reclamo como se ha empezado, hay que reactivar el aparato productivo. Y ahora nada. Totalmente. Lamento mucho que esa prebenda, tengo moral para hablar de la prebenda de Pegas, ¿no? Y ¿sabe qué me estoy dando cuenta? Creo que hace un momento comentaba. Anteayer en la noche estaba reunido con los peruanos, un partido de izquierda viene. ¿Y dónde está la CCP? ¿Dónde está la CNA? ¿Dónde está la CGTP? ¿Por qué no ustedes se unen? Comentaban nuestra experiencia, cómo nos hemos unido desde el movimiento campesino indígena originaria. Dentro de todo el movimiento campesino indígena originario llamado Pacto UNIAT, los más disciplinados sindicalmente y políticamente, electoralmente, somos del trópico de Cochabamba. Decía, para Evo una vez votaron 98% para presidente. Para Lucho, 2020, 97%. Para diputado una vez, el 2002, para Evo presidente 97% y 2009 ya 98%, 2002, 97%, para diputado, porque he vuelto a diputado, 93%. Esta diferencia entre 3 o 4% de 97 a 93, ¿qué pasa? ¿Por qué esa diferencia? Preguntaba, ¿por qué ustedes más me quieren como presidente y no como diputado? Algunos ya de tercera edad, como Carlos, perdón. Claro, se equivoca al momento de rayar, ¿no? Antes no había una cultura de votar dos veces, uno solo era. Ahí arriba votaron, abajo no marcaron. Ese había sido. Entonces, bueno, ¿dónde me salté? Entonces, ese es en ese momento lo que estaba viviendo. Hablabas de la central obrera, ¿no? Que no reacciona, y ahí está el tema de la gestora también presente. Es muy extraño que no reaccionen sobre este problema grave, ¿no? Mira, ¿qué me dijeron los mineros? Yo no sabía. Cuando las masas empezaron a resistir antes del 10, 11 de noviembre, ¿no? Los mineros de Bandung estaban ahí, peleando, defendiendo la Casa Grande del Pueblo. Creo que entre el 8 y 9, retírense, váyanse. No solamente ha sido el pedido de mi renuncia, no solamente ha sido primero en reunirse con la AñE, es decir, es un gobierno de transición. No solamente ha sido que se ha reunido el 1 de mayo de 2020 con ministro de la AñES en la sede de la Central Obrera Boliviana para conseguir resolución de ratificación. ¿Cómo su gestión va a depender del ministro de la AñES o de cualquier ministro? Eso depende de los militantes, de las bases. Ratificados, se ratifican en su congreso, bienvenidos, si no, grave. Aprovechemos este tema de la gestora, doctor, ¿no? Grave lo que está pasando para mí. Cómo los aportes de los jubilados y los nuevos jubilados que van a hacer, se lo van a gastar. No sé si nos pueden resumir, doctor. Muy rapidito, presidente. El sistema de pensiones que se nutre con los aportes, no solo de los jubilados, sino de todos los que somos rentistas, afiliados al sistema de pensiones, hemos ido aportando a lo largo de nuestra vida, y ha habido la contraparte estatal, patronal también, el fondo de capitalización individual, fondo de capitalización colectiva. Ese sistema de pensiones, que antes era manejado por dos AFPs, Futuro y Previsión, ha ido haciendo inversiones, lo que es correcto, ¿no es cierto? Es un dinero acumulado que hay que invertirlo para que mantenga su tasa, su tipo de cambio, pero también para que obtenga rentabilidad. Luego, la gestora ha reemplazado las AFPs. Desde la época de las AFPs, en la ley se ha establecido, en la ley de pensiones, que las AFPs, primero, la gestora ahora, podían invertir hasta un 10% de los recursos fuera del país para capitalizar más los ahorros de los rentistas. Entonces, en función de esas acciones en las operaciones de bolsa que han hecho las AFPs y luego la gestora, en el exterior se han obtenido como títulos valores, vamos a
vamos simplemente gráficamente, el título valor es un papel nominal, ¿no? Es como un pagaré, como un vale, que recoge el patrimonio ganado por una inversión en operaciones de bolsa, ¿no? Nominalmente se registra en un papel que se llama título valor. Los títulos valores de los movimientos de bolsa con los recursos de los rentistas habían alcanzado la cifra de 920 millones de dólares. Ahora bien, el gobierno dice: voy a pedir que coloquen bonos de inversión en el Banco Central a distintas tasas de interés, paralelamente, ¿no? A distintas tasas de interés, 3, 6%, qué sé yo, que varían según la temporalidad de los bonos colocados al Banco Central. Espero obtener, dicen inicialmente, en 3 meses 200 millones. Pasan 4 meses y apenas obtiene 58. Entonces dice: no, yo no dije 200, que era mi expectativa, yo dije que iba a ser 100. Ya con 100. Pero en 3 días, presidente, los 58 se vuelven 258. O sea, alguna mafia ha ocurrido, alguna magia ha ocurrido, ¿no? De 58 que se había invertido de los fondos de colocación, que, a ver, hablaremos sinceramente las cosas. Al eliminar el ITF y las declaraciones de la fuente de recursos, eso estaba dirigido a que los capitales grises del narcotráfico, del control de la corrupción pública, se laven en esos bonos, ¿no? Pero no hay confianza, apenas recaudaron 58. Y luego sale el ministro y dice: miren cuánta confianza hay en el sistema financiero y en el gobierno boliviano, que hemos alcanzado 258, cuando apenas habíamos proyectado 100. Y nosotros diríamos: ¿qué ha pasado? ¿De cómo, no? 200 han aparecido en 3 días, ¿no? Y ahí aparece, entonces, investigando, había sido la plata de la gestora. ¿Qué había hecho la gestora? Los 920 millones de dólares en títulos valores en el exterior. 920 millones. 920 millones de dólares, ¿no? Es la que los aportantes. De los aportantes, con las utilidades y las inversiones en el exterior, 920 millones en títulos valores. Han ido ellos y han dicho: valor? Un título valor es un documento, ¿no es cierto?, que registra en un papel un patrimonio acumulado. Es como un vale o un pagaré. No son plata sonante. No es plata, es como un cheque más o menos. El cheque también es un papel, ¿no? Entonces, resulta que va la gestora, el gobierno boliviano, etcétera, y dice: estos 920 millones en títulos nominales, en títulos valores, voy a invertir en bolsas, ¿no? Y le dicen: lo siento, ya no es 920, has perdido el 51%. Uy, ¿por qué? ¿Por qué? Tus acciones se han caído porque estás en una situación de riesgo país, porque te has recalificado el sistema financiero varias veces para abajo, ¿no? Entonces, los bonos en la bolsa, las acciones, suben y bajan, ¿no ve? Suben, bajan, ¿no? Algún empresario muy ligado al MAS dice, ve las encuestas y dice: está subiendo las encuestas del MAS, están subiendo las acciones del MAS, dice, no, para hacerlo gráfico, ¿no? Entonces, suben las acciones o bajan, según se aprecie la credibilidad, el nombre de un inversor, ¿no es cierto? Y en este caso, los 920 millones se ha caído 51% por el riesgo país, ¿no? Entonces le han dicho: ya no tienes 920, solo es 486 lo que puedes invertir, porque no tienes respaldo para que este título de valor, en caso de ejecutarse, no tienes respaldo para pagar, porque tus reservas ya no hay, ¿no? Entonces, de esos 486 van a la bolsa de Luxemburgo con sus 486, o sea, los 920 ya depreciado, van a hacer el movimiento de bolsa, o sea, hacen la operación de bolsa cuando no hay que hacer, cuando las acciones están por los suelos. Las operaciones de bolsa en el mercado fiduciario se hacen cuando las acciones están altas, ahí va a ganar, pero cuando las acciones han caído, no, pues vas a perder. O sea, ¿no? hemos perdido más de 500 millones. Claro. Entonces van a la bolsa de Luxemburgo y dicen: estos 486 que me han calificado de estos títulos valores, que era primero 920, lo quiero empeñar. Así de claro es. Es como: búsquenmelo una casa de empeño, lo voy a empeñar esto, para que con la garantía de estos papeles me den dinero constante y sonante, porque necesito comprar combustible. No, pero no había el combustible. Términos hipotecar, ¿no? Entonces le dicen: pero te podemos gestionar
algún prestatario y aparece alguno, hay que saber exactamente, hasta ahora el gobierno no nos dice quién es el que ha dado la plata, sí, y dice, pero sabes, te voy a dar 250 nomás. Ni siquiera No, los 400. ya no 486, 250 nomás, porque no eres confiable. Y agarran los 250. ¿No? Y para disimular con nosotros, 200 lo meten al Banco Central y 50 a la Bolsa de Valores de Washington. En la Bolsa de Valores de Washington con una tasa de interés de 4.6 y en el Banco Central con una tasa de interés de 12.8. Pero ¿cuánto es el interés que han comprometido en Luxemburgo en un plazo de 3 años? 23%. O sea, de los 250 millones más 23%, eso se vuelve más de 300 millones de dólares. Que si no pagan en 3 años, ¿no es cierto?, van a perder los títulos valores originales, que eran 920 millones. ¿No? En Entonces, realidad eran 480. que lo fueron mermados, ¿no es cierto? Pero si hubiera una recuperación económica podría subir, ¿no es cierto? Pero bueno, tomemos que los 486 se va a perder, ¿no es cierto? Y en algún momento no va a haber el respaldo para pagar la renta, si es que no devuelven esos 300 millones de dólares en el plazo establecido, ¿no? Y es en dólares. Y ahora lo que no tienen es flujo en dólares, ¿no? Entonces, en otras palabras, han empeñado la renta de los rentistas. El dinero de nuestros aportes. El dinero de nuestros aportes. Lo han empeñado. A precios de gallina muerta, además. Claro. Grave. Gravísimo. Yo podría, no sé si algunos técnicos, doctor, explicar algunos ampliados de jubilados, de profesores, no dominamos, no están cada día ese tema, y la gente que se ha especializado en dicho segmento siempre con la verdad, con los datos para orientar bien a la población. Nada más, Carlos.